¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Zacatecas, Memoria y Reflexión, un programa de la Secretaría General de Gobierno que a través de la Crónica del Estado ofrece contenido sobre nuestra historia. Como cada miércoles, le ofreceremos algunos datos que los compañeros de la Crónica seleccionaron para usted. El día de hoy, en la entrevista de la semana, estará con nosotros el doctor Salvador Moreno Basurto, quien nos platicará sobre el Colegio Apostólico de Guadalupe en la vertiente artística. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestra primera sección a cargo de María José Pérez Montelongo. En enero de 1888 apareció un hombre llamado Jesús Escobedo Nava, que se sentía dueño de los terrenos donde estaba asentada la ciudad de Zacatecas, pero los tribunales fallaron a favor del municipio y cesó el conflicto. En el año de 1832, el Cabildo de Zacatecas acordó que quedaban prohibidas las procesiones nocturnas, al igual que las llamadas corridas de moros, sus danzas y los trajes que se usaban en las procesiones. En Zacatecas, la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural fue publicada en 1934. Jairo R. Dier Castañeda nació en el año de 1869 en Chalchihuite, Zacatecas, y fue uno de los representantes zacatecanos en el Congreso Constituyente de 1917 por el Tercer Distrito de Sombrerete, Zacatecas. En 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, donde se erigen los primeros estados libres, entre ellos al que se le conoció con el nombre oficial de Estado de los Zacatecas. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, María José Pérez Montelongo. Bien, pues ahí tiene estos datos que nos ofrece María José, a quien agradecemos su participación. Enseguida vamos a la siguiente cápsula sobre el libro de la semana, en el que Ana Murillo nos hablará sobre el libro El Señor de Jalpa, Santuario de la Virgen de Guadalupe. Buenos días, Federico. Un placer saludarte y saludar a quienes nos hacen el favor de su sintonía. En esta ocasión nos vamos al sur del estado. Les comparto uno de los lugares de mayor abolengo histórico y cultural, la de la ciudad de Jalpa, dos íconos representativos de este hermoso sitio. El señorial templo, que alguna vez estuvo dedicado a Santo Santiago, pero que desde 1822 el pueblo encumbró a un Cristo crucificado que ahí había como su venerabilísimo y milagrosísimo patrono. Él, el Señor de Jalpa, preside desde entonces el altar mayor. Él, el Dios cristero, como lo llamó el poeta Beremundo Carrillo Trujillo, aunque la sagrada imagen ha existido desde remotas épocas en ese lugar emblemático. El otro ícono, el Alcázar de la Reina, es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en una eminencia conocida de antiguo como el Monte de las Águilas, situado al oriente de la población. Es otro de los lugares más queridos de los jalpenses. Ambos, el Cristo Rey y la Virgen, constituyen los dos polos de una identidad que cala en las raíces de la religiosidad y la fe, y en las que se tejen una honda devoción y al mismo tiempo muchas legendarias historias. Héctor Pascual Gómez Soto, cronista y escritor de este bello ejemplar, refiere que Jalpa no se encuentra subyugado por los tiempos modernos, sino por el contrario, es el presente, la fuerza y la guía de uno de los lugares más señoriales de nuestra entidad. Les reiteramos la invitación a conocer a través de estas líneas compartidas un poco del sur de la entidad. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Ana Isabel Murillo. Muchas gracias por tu contribución, Ana. Le recuerdo que si desea consultar este libro, puede hacerlo en la Biblioteca de la Crónica del Estado en un horario de 9 de la mañana a 15:30. Permítame invitarle a que visite la página de Facebook de la Crónica del Estado, donde usted podrá estar al día de las efemérides y de nuestras actividades. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Bien, ya regresamos a Zacatecas, Memoria y Reflexión. Agradecemos que continúe con nosotros. Ya le había anticipado que hoy, en la entrevista de la semana, platicamos con el doctor Salvador Moreno Basurto, así que le invito a que veamos esta charla que tuvimos con él. Bien, gracias por continuar con nosotros en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Y mire, esta mañana me da mucho gusto recibir en el estudio de CISART al doctor Salvador Moreno Basurto, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y lo hemos invitado para que nos platique, porque le comento aquí entre nos que él ha estado muy adentrado, muy interesado en investigar uno de los monumentos más emblemáticos del estado de Zacatecas. Creo que es, así siempre lo he visto, a reserva de que el doctor me corrija, creo que es el epicentro de lo que después se le dio en conocer, que lo mencionó Curi Breña como la civilizadora del norte, ¿no? Creo que desde aquí, desde ese punto, que es el convento de Guadalupe, parten estas misiones que empiezan a colonizar el septentrión novohispano y pues acompañados de los franciscanos, que son los que van y siembran la semilla cultural. Pero este edificio pues es maravilloso, es emblemático, tiene una historia interesante. Que nos platiques la relevancia de este espacio. Sí, bueno, es cierto, es una historia que todavía sigue continuándose. Para eso, bueno, habrá que aclarar precisamente que son como dos historias paralelas. Primeramente, se funda como Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de los Zacatecas, de 1707, con la figura de Fray Antonio Margel de Jesús, y va a durar cerca de 200 años. Como colegio apostólico con este fin precisamente de misionar. Propagación de la fe. Propagación de la fe, propaganda fide. Y de ahí precisamente ir a promoverlo. Aquí hay algo interesante que recalcar como institución novohispana. Es algo así como la institución de mayor prestigio en la época, a principios, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, formar parte, ser integrante de estos colegios apostólicos de propaganda fide en la Nueva España funcionaba como el máximo referente, la institución de élite. Entonces, por eso fue bien recibido aquí en la Nueva España y de ahí que se difundiera. Y además también los trabajos de misiones hacia el norte, pues también daban fe de este proyecto. Pero si todavía le sumamos un detalle que a veces los investigadores pasamos por alto. Este Colegio Apostólico de Guadalupe, a diferencia de los otros que se habían fundado previamente, como el de Querétaro de la Santa Cruz, el de Guatemala, e inclusive los posteriores, por ejemplo, el de Zapopan, el de Guadalupe tiene una peculiaridad. El edificio se construyó para el colegio. A diferencia de los otros, que era todo lo contrario. Llegaban los grupos franciscanos de los colegios de esta institución y se acomodaban a edificios que ya estaban previamente construidos, como el de la Santa Cruz de Querétaro. ¿Por qué quiero decir esto? Porque resulta que cuando llegan los frailes ya aquí y dicen, órale, vamos a construir nuestro edificio como nosotros querramos, entonces se van a dar una tremenda libertad de integrar en sus interiores toda manifestación artística que sea representativa de su discurso muy personal de una orden franciscana perteneciente a estos colegios apostólicos. Y no solamente hablamos de pintura, sino también de la fachada. La fachada también tiene un discurso muy peculiar, muy personal, que a veces no lo hemos estudiado. Entonces, efectivamente, el colegio tuvo este discurso a lo largo de 200 años y va a desaparecer para 1908, con 200 años de existencia, y es cuando en 1917 el edificio va a tener otra naturaleza. Va a ser ahora lo que conocemos como Museo de Arte Virreinal, que hasta la fecha sigue estando presente, y que pertenece precisamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. Y en esa tesitura, el instituto les
presta a la comunidad franciscana un espacio para habitarlo, que es desde 1953, pues lo que en Guadalupe conocemos como el noviciado, la comunidad franciscana, sí, que está ahí al pendiente también de toda manifestación devota y religiosa de la región. Entonces son como 3 historias: el colegio apostólico, el actual museo y el noviciado. Sí, pero me llama la atención, doctor, este punto que acabas de mencionar, que yo lo desconocía y que me parece muy sorprendente, el hecho de que el edificio, el complejo, el inmueble, que es muy amplio, se construyó ex profeso, es decir, todas las intenciones de esta construcción tienen un fin didáctico. Refiriéndonos a las pinturas. A las pinturas, como dices, la fachada principal, es decir, ya traía esa visión, o traía ya implícita la misión de ser un colegio, es decir, de tener un discurso didáctico para quienes se formen y para los feligreses, me imagino, ¿no? Sí, de hecho era todo, es un discurso también, hay que aclararlo también, es un discurso de poder, claro que sí, es un discurso también de identidad y es un discurso también de propaganda. Las imágenes, las pinturas, todas las imágenes que pudieran estar en el frontispicio, claro que están hablando de todo un discurso previamente establecido. Sí. A veces me ha tocado escuchar cuando dicen, es que los franciscanos pintaron estas pinturas. Pues no es cierto. O sea, ellos contratan al pintor, un Miguel Cabrera, un Cristóbal de Villalpando, que fue en sus primeros tiempos, Ovalle, etcétera. Entonces les dicen, pues queremos, aquí está el dinero, aquí están las medidas y aquí está el tema que quiero que pintes, ¿no? Entre muchos de los pintores, muchas pinturas que están ahí in situ, por ejemplo, el claustro de la Pasión, el claustro de San Francisco, las 4 pinturas que están en la escalera regia, 2 de Miguel Cabrera, una de José Ríos Arnáez, el triunfo del dulce nombre de Jesús, pues dan fe precisamente de que ellos ya tenían preelaborado todo un proyecto que en sus interiores se va a ver. Actualmente lo vemos eso, solamente como un receptáculo de pinturas, sí, pero adentro, en sus tiempos de auge, de promoción a las misiones, lo que diría Fray Lino Gómez Canedo, un historiador franciscano, evangelización y promoción social, pues en las pinturas también ahí estaba todo este discurso. Ahora, ¿qué papel juega aquí, doctor, el de los pies alados? El fraile, pues, más apreciado, yo creo, en Zacatecas, el fraile franciscano, Fray Magil de Jesús. Fray Magil de Jesús se convierte en la imagen, en el ícono, el máximo exponente precisamente de esta institución de los colegios apostólicos. Hay un libro muy bueno de Antonio Rubial que él pone precisamente en el siglo XVIII. La Nueva España quería producir sus propios santos para promover precisamente las diferentes formas de vida religiosa novohispana. Y Magil de Jesús, lo diré en términos coloquiales, para el siglo XVIII, Magil de Jesús estaba en el rating número 1 de candidato a santo, muy por encima del que nosotros conocemos como San Felipe de Jesús. Sí. O sea, San Felipe de Jesús estaba en un nivel muy abajo. Por razones históricas, Magil de Jesús no llega a ser ni siquiera beato. Pero lo que sí es cierto es de que Magil de Jesús se convirtió en este prototipo, mejor dicho, arquetipo del misionero por excelencia de los colegios apostólicos. Y no es extraño que su figura haya prevalecido a lo largo de todo el tiempo. Desde el siglo XVIII, él muere en 1724, en el siglo XVIII lo quieren subir a santo, entonces todas sus publicaciones, hay mucha bibliografía de Fray Antonio Magil de Jesús, primeramente para la causa como santo, en el siglo XIX como también queriendo revitalizar el proceso de subirlo a los altares, y en el siglo XX siguen apareciendo biografías, ahora biografías, de tan noble personaje. Sí. La figura de Magil de Jesús no ha decaído. No. Prueba de ello es de que ya hace algunos años, pues el escultor, que en paz descanse, Carlos Espino, el mismo escultor de las figuras que
que están en la Alameda, el López Velarde que está en Plaza de Armas, una de sus últimos trabajos es la figura de Margil de Jesús de 6 metros aproximadamente, que está en Guadalupe, Zacatecas. Entonces, sí, pero la figura, el icono, por decirlo de alguna, es todavía más gigante, ¿no? O sea, creo que es una figura muy, muy reverenciada tanto por católicos como por no católicos. O sea, esto está al margen totalmente del aspecto religioso. Creo que la figura de Fray Margil de Jesús se ve tanto en el plano de la evangelización, pero también en el plano de la educación, del cultivo de toda esta región del norte de... Vamos a decirlo así, como promoción social. Margil de Jesús es ese ejemplo de integrar a las misiones de los colegios apostólicos. Se dividían en dos: misión de fieles y misiones de infieles. Las misiones de fieles eran donde llegaban los franciscanos y a pueblos donde ya había un párroco, ya estaban cristianizados y nada más era hacer celebraciones Sí. cotidianas, ¿no? Una misa, confesiones, etcétera, ¿no? Pero los proyectos fuertes y tremendos eran precisamente las misiones de infieles, Sí. donde vivían las tribus lejanas, donde había que convertirlos en esta situación. También no está exenta de una posición política. Claro. Para principios del siglo XVIII, los avances de las exploraciones francesas en lo que es el actual estado de Luisiana, al norte de Texas, motivó al rey precisamente a hacer estos grandes proyectos de exploración y asentamientos y fundaciones, sobre todo en Texas. Entonces, por eso el Colegio Apostólico de Guadalupe y el de Querétaro se fundaron para eso. Si viéramos la real cédula de fundación del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Guadalupe, diríamos que la fundación del colegio se debe precisamente por Texas. O sea, la intención era misionar en Texas y había que fundar este colegio de Guadalupe. Entonces, y Margil de Jesús estuvo metido en estas primeras misiones, y pues no es extraño que de repente se convirtiera en esta imagen. Sí, pues creo que dejamos otro tema pendiente, doctor, si nos permites, para una próxima charla. Con gusto. Y bueno, pues agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado esta mañana. Con gusto, es un gusto, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Gracias por continuar con nosotros. Esperamos que haya sido de su interés lo que platicamos con el doctor Salvador Moreno, quien nos hizo un acercamiento a la naturaleza de este convento, que fue un punto de referencia para la Nueva España y la Nueva Galicia en su momento. Ahora, ¿qué le parece si vamos con la siguiente sección, que es el personaje de la semana? En esta ocasión, Cindy Espinosa nos hablará sobre Juan José Río, connotado militar y político zacatecano. Juan José Ríos nació en Juan Aldama, Zacatecas, el 27 de diciembre de 1882 y murió en Culiacán, Sinaloa, el 18 de abril de 1954. Fue un político militar que participó en la Revolución Mexicana. En 1902 escribió un artículo en contra del régimen de Porfirio Díaz, motivo por el que fue encarcelado en San Juan de Ulúa por 5 años. En 1911, Francisco I. Madero da la libertad a los presos políticos antiporfiristas, entre los cuales se encontró Juan José Ríos. Tras su libertad, se va a Torreón, donde estuvo un tiempo importante. Al regresar a Juan Aldama, Zacatecas, se une al movimiento de Manuel Diegues, uno de los dirigentes de la huelga de Cananea y a quien conoció en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1913 se adhiere al movimiento constitucionalista, donde continúa bajo el mando de Manuel Diegues. De 1914 a 1917 fue gobernador de Colima, secretario de guerra de 1918 a 1919, director del Colegio Militar y jefe de fabriles militares, así como jefe de Estado Mayor y secretario de Gobernación con Ortiz Rubio, y participó en la Guerra Cristera de 1926 a 1929.
Arbitró la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, en los años 1932 a 1935. El poblado de Ciénega de San Francisco fue renombrado a General Juan José Ríos como una forma de honrar su memoria y legado. En Sinaloa, el anteriormente conocido Ejido de las Vacas también es conocido ahora por el nombre del militar zacatecano, un personaje que sin duda tuvo una vida militar muy activa. Lo recordamos hoy orgullosos de los zacatecanos que han superado las fronteras del estado y han sabido ser grandes hombres y mujeres en el país y fuera de él. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Cindy Espinosa. Bien, muchas gracias Cindy por esta participación. A continuación, le invito a ver la siguiente cápsula a cargo de Alfredo Zapata, quien nos hablará sobre la población de Zacatecas durante el virreinato. Muchas gracias, cronista. Muy buenos días a todos los televidentes. Hoy les hablaré acerca de la población de Zacatecas durante el virreinato. ¿Sabías que en el virreinato se descubrieron los ricos yacimientos? Me refiero a las minas de plata en la hoy actual ciudad de Zacatecas, hecho que ocasionó, con rapidez, se convirtiera en el principal círculo minero de la Nueva España. En el virreinato, la plata estimuló con su efecto de arrastre otras actividades productivas y promovió el desarrollo del mercado interno. Fuera de él, hacia el exterior, le permitió integrarse en el mercado internacional. La plata fue por mucho el principal producto de exportación de la época virreinal. Esto llamaría la atención a la población, dado que, aunado al ser descubiertas las grandes vetas, la plata generó un alza económica, principal motivo para que Zacatecas se convirtiera en el centro de atención para ser poblada, lo que ocasionó un gran oleaje migratorio, personas que llegaron con la ilusión de enriquecerse con los grandes filones zacatecanos. La alta concentración poblacional que, tras la masiva llegada de personas que buscaban fortuna y plata, darían origen al asentamiento de la población en Zacatecas. Al poco tiempo, el progreso de la explotación minera dio como resultado la creación de una caja real, donde se remitiría la plata para efectos fiscales de las poblaciones que quedaran asentados dentro del territorio zacatecano. Zacatecas jugó un papel importante en la expansión española durante la época del virreinato, ya que contribuyó a la colonización de las provincias de Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nuevo México. Dentro de estos movimientos de expansión se generó el descubrimiento y colonización de otras áreas mineras, tales como Sombrerete en 1555, Nieves 1564, Fresnillo 1566, Mazapil 1568 y Sierra de Pinos en 1593. Dichas poblaciones quedarían integradas al distrito de la Caja Real de Zacatecas. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Alfredo Zapata. Muchas gracias, Alfredo. Una interesante revisión de los datos demográficos de Zacatecas durante esa época. Bien, pues hasta aquí hemos llegado este día en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que nos demos cita el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí en Canal 24.1 de CISART. Hasta la próxima.